Buenos días, buenas tardes a todos, según la localización geográfica de cada uno de los asistentes. Bueno, obviamente es un enorme placer presentar este seminario que la Cámara Española de Comercio ha organizado con el Real Instituto Elcano, entidad de extremo prestigio en España, en Europa y en el mundo entero. Gracias a sus autoridades por este evento y esta participación. Gracias, Carlos, gracias, Federico, y muy especialmente gracias, Rafael Estrella, vicepresidente del Real Instituto Elcano, ex embajador en Argentina, amigo personal y amigo de esta Cámara y de sus empresas. Como una muy breve presentación del tema que debatiremos, trataré de aproximarme con 3 palabras: estupor, incertidumbre y tecnología. Y luego agregaremos una cuarta especial para América. Estupor porque en apenas 6 meses el virus produjo una catástrofe integral, sanitaria, vital, económica, financiera, bursátil, ideológica. Hoy tenemos en el mundo más de 7 millones de contagiados confirmados y más de 400.000 muertos. En algún momento de estos 6 meses, más de 4.000 millones de personas estuvieron cumpliendo cuarentena. Desde 1929 no hay precedente de la magnitud de la crisis global producida por el COVID-19, tanto en plazo como en montos. El índice Dow Jones el 20 de febrero era de 3.373 puntos y el 23 de marzo había caído a 2.237, es decir, una caída del 33%. Las pérdidas en ese momento alcanzaban unos 20 trillones de dólares. Esto es un PBI de Estados Unidos. Hoy, digamos que el Dow Jones ha empezado a recuperarse, esto es una nota positiva, está en 3.190, es decir, bastante cerca del nivel que tenía el 20 de febrero cuando empezó la pandemia y empezó a caer enormemente. Dije estupor, incertidumbre y tecnológica. Incertidumbre porque la falta de certezas en el futuro próximo es notoria. Es muy difícil planificar las medidas inmediatas y las medidas político-económicas que se toman como prueba y error. La incertidumbre severa e integral es el mayor enemigo del crecimiento y del desarrollo, pues los agentes económicos se retraen, no invierten y se produce el flight to quality, vuelo a la calidad, a inversiones poco rentables pero seguras. Tecnológicas, y aquí pongo una nota positiva, porque la tecnología nos ha dado soluciones para esta etapa que no soñábamos hace 10 o 15 años. Este mismo instrumento por el que nos estamos comunicando, el Zoom, prácticamente no existía hace pocos años y nos permite hacerlo de una manera que podemos configurar asombrosa, de una manera fácil, en realidad mucho más económica y más fácil que un evento presencial en caso que pudiéramos hacer. Toda esta situación caótica requiere de pensamiento crítico y reflexiones sobre cómo afrontar el futuro inmediato. ¿Habrá una nueva normalidad o apenas nuevas modalidades que modifiquen aspectos importantes pero accesorios y dejen intactas las cuestiones relacionadas con la producción de bienes y servicios, la globalización y las corrientes de flujos financieros? Son grandes desafíos de análisis y resolución, y a estos aspectos se referirá este seminario en relación especialmente con Iberoamérica. Y aquí entonces tengo que agregar la cuarta palabra que agrava este cuadro de por sí harto preocupante, que es desigualdad. América Latina es el subcontinente de la desigualdad, y donde los sectores de pobreza están más extendidos y consecuentemente más desprotegidos frente a una catástrofe de esta magnitud que empieza siendo sanitaria, sigue en la economía y ya avanza en la política. Por eso, para reflexionar sobre estas y otras cuestiones, le doy la palabra sin más a mi amigo Rafael Estrella, luego continuaremos con Federico Steinberg y luego con Carlos Malamud, y finalmente vendrá la ronda de preguntas. Rafael, adelante. Muy buenos días ahí en Argentina, muy buenas tardes aquí en España. Y bueno, en primer lugar, el placer de estar aquí con amigos, con tantos amigos y amigas
de Argentina y de poder compartir algunas reflexiones desde el equipo que formamos el Real Instituto Elcano, de una parte de él, en una cuestión que viene ocupando gran parte de la actividad que está realizando el Instituto y sus investigadores en los últimos meses. Basta mirar la web del Elcano, hay un especial sobre el COVID, donde se tocan tanto los temas que tienen que ver con la economía como con la Agenda 2030 o cuestiones como los aspectos regionales, sea América Latina o sea África, o las cuestiones relativas a la relación con Asia y con China en particular. Para nosotros, como decía Guillermo antes, es todo un descubrimiento, nos ha abierto un mundo, los efectos colaterales del COVID. Estamos trabajando del mismo modo que lo estamos haciendo hoy, en reuniones virtuales, en seminarios que además están teniendo un impacto muy importante. Hay, algunos de los debates que hemos mantenido han llegado incluso a los 4.000 visualizaciones en nuestro canal de YouTube, cosa que no hubiéramos soñado jamás. Y, en fin, aquí estamos y quería resaltar una cosa. Yo que he tenido una larga vinculación y sigo teniendo una vinculación con Argentina, después de estar 5 años allí como embajador, pero la representación del Elcano está compuesta también por 2 porteños. Uno que vino ya crecido, Carlos Malamud, y otro que vino con solo 1 año, que es Federico Steinberg, con lo cual hay un sesgo argentino en este lado del debate que vamos a mantener. Y sin más, decirles que nosotros, como les decía, venimos trabajando en distintos aspectos del tema. Recientemente hubo una sesión de trabajo muy importante, muy interesante, de 4 de nuestros miembros del Consejo Asesor, del Consejo Científico, con sus majestades los reyes, a puerta cerrada o a cámara cerrada. Los que hemos podido ver el vídeo, es interesantísimo la sesión, entre ellos Moisés Naín, por ejemplo. Y nosotros hemos elaborado un informe que saldrá en los próximos días, que trata de hacer un diagnóstico y también de plantear algunas propuestas estratégicas, con el título de España y la crisis del COVID. Saldrá en muy próximos días. España ha sido de los países más golpeados, como saben, el 6º en fallecimientos en términos absolutos, en términos relativos por detrás de Bélgica o del Reino Unido, también en contagios de los más castigados. ¿Cuáles son las razones? Es muy difícil decirlo todavía. Una de ellas podría ser nuestra alta tasa de envejecimiento. Somos el país más longevo detrás de Japón, pero Japón no ha tenido este impacto. Pero tenemos un envejecimiento de la población importante y los mayores han sido los más afectados por el COVID. Hay otra razón que se aplica también al caso de Italia y de España, que es la sociabilidad. En Alemania los abuelos no suelen ver a los nietos habitualmente. Aquí lo habitual es que los vean y se encuentren y se abracen. Otra razón es la resiliencia o la capacidad de nuestro sistema de salud. Solíamos decir que teníamos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Sigo creyendo que lo tenemos, está entre los 10 primeros, pero evidentemente es un sistema de gran nivel, de altas prestaciones, pero muy golpeado por los recortes durante la crisis de 2008 y, desde luego, sobre todo, no preparado para una situación como esta, como para una emergencia como la que estamos viviendo con el COVID, a diferencia de lo que sí ocurre en África, por ejemplo, o en América Latina, que se han tenido experiencias con pandemias. Otra cuestión que se ha manifestado, y es una de las causas posibles, es nuestra debilidad, fragilidad y dependencia de nuestro sector sanitario e industrial. Y ahora afrontamos una recuperación de una fuerte debilidad. Los datos de la OCDE de ayer son durísimos. Y es que tenemos una economía en que, por ejemplo, el turismo pesa más del 14%, en conjunto el comercio y la hostelería, el sector servicios, un 25%, una alta fragmentación del mercado laboral con una elevada temporalidad, un alto endeudamiento, una base tecnológica que es escasa y muy desigual, con sectores tecnológicos
que son muy vulnerables a la ruptura de las cadenas de valor o a las caídas bruscas de la demanda, el automóvil, por ejemplo, y a todo esto hay que añadirle una fuerte polarización política. Somos, según algunos estudios que hay al respecto, el país de la Unión Europea con mayor tasa de polarización política interna, que luego no se refleja en el comportamiento, en la actitud de los representantes de los principales partidos, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, donde hay una mayor convergencia, especialmente en el caso del Partido Popular y el Partido Socialista. Pero también afrontamos el futuro con fortalezas. Una gran resiliencia social, que se ha demostrado a lo largo de esta crisis, la eficacia del confinamiento y la disciplina con que se ha aceptado, una economía que es mucho más sólida que en la crisis de 2008-2013, un sistema financiero considerablemente más sólido que entonces, y con sectores muy competitivos, como el sector agroalimentario, por ejemplo, o también el sector de la energía. Hemos conseguido aplanar la curva del COVID y ahora se trata de suavizar la curva de la recesión y aplanarla. Y todo eso en un contexto difícil desde el punto de vista económico, con una alta tasa de deuda, con desajustes importantes entre ingresos y gastos, y con una recuperación que ha de ser, además, inclusiva. Se acaba de aprobar ayer, prácticamente sin votos en contra, el ingreso mínimo vital, quizá un signo de que pueda haber un acercamiento de las visiones políticas, y que debe partir esa recuperación de la normalidad, en el sentido siguiente: no va a haber un crecimiento del turismo si no podemos ofrecer un entorno seguro y unas comunicaciones fluidas, de transporte me refiero. Los bajos precios del petróleo, por ejemplo, vienen bien, pero solo si hay actividad económica. Si no hay actividad económica, como no la ha habido, o la ha habido muy ralentizada en estos meses más intensos de la crisis, pues el impacto no es tan importante. Y en ese proceso de recuperación, la Unión Europea va a jugar un papel determinante. Después de 2 meses de inacción, ha adoptado un impulso que va justamente en la línea de las prioridades españolas: apoyo al capital humano, transformación del modelo de producción, digitalización y, sobre todo, el Green Deal, el Acuerdo Verde. Y es que el COVID ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la Unión Europea. Se ha evidenciado que minaba los valores europeos. Habíamos pasado ya otros momentos difíciles donde parecía que era una cuestión norte-sur. Y aquí, después de 2 meses de parálisis, de quedar absolutamente bloqueada la Unión Europea sin capacidad de reacción, ha reaccionado y con un gran impulso, y Federico nos contará después algunas cosas. La Unión Europea ha asumido que estamos en una crisis existencial y ha iniciado toda una estrategia de recuperación que se pretende no deje a nadie atrás. Insisto, ya no en norte-sur como en 2008 o en la crisis migratoria, adoptando medidas y decisiones que hubieran sido impensables hace 3 meses, no solo ya por el volumen de recursos a movilizar, sino por la suspensión del Pacto de Estabilidad o de las limitaciones a las ayudas de Estado, cosa que es muy importante, por ejemplo, para Alemania. A futuro, aquí en España, ya pensamos, los que somos europeístas, en que va a llegar el momento de ceder soberanía, ceder poder de decisión a la Unión Europea en temas como el empleo o la fiscalidad. En este proceso que está viviendo la Unión Europea se conjugan intereses de los distintos países, que en algunos casos son diversos, pero todavía esas decisiones que hay que adoptar deberán pasar algunas pruebas y superar algunas reticencias importantes por parte de algunos países. España está en el núcleo duro de reflexión sobre esas estrategias futuras, en un impulso franco-alemán que afortunadamente vuelve a funcionar. Sin duda, por ejemplo, el objetivo de la autonomía estratégica que estaba puesto en marcha de la Unión Europea se va a retrasar, por eso se reducirá la inversión en defensa, esperemos que no excesivamente, pero sí se va a buscar la autonomía de abastecimientos en sectores estratégicos, especialmente el sanitario. Se va a buscar, se va a pretender una autonomía, no equidistancia en la relación con Estados Unidos, que queremos recuperar
y también con China. Queremos abordar nuestro papel en el mundo, en un mundo que seguirá siendo globalizado, pero, y esto me parece importante, amigos, en el que las cadenas de valor van a ser más reducidas, con más diversificación del sistema económico global y también más regionalizadas. Entendemos desde el Real Instituto Elcano, y el documento de reflexión que hemos hecho, que no se viene el tiempo de la ruta de la seda, que genera dependencia sin valor agregado, sino de intensificar las cadenas interregionales y adoptar acuerdos eficaces con otras regiones como África. En África han pasado en los últimos años 300 millones a la clase media, y con América Latina en particular. Recordar una cosa, África, no tengo el dato de América Latina, pero el 40% de la deuda externa de África es con China. Y una de las cuestiones que se están planteando ahora en estos días es la voluntad de los países africanos que están avanzando hacia una unión regional económica, es negociar con China en conjunto, cosa que China no desea. Y esa va a ser una de las cuestiones que va a estar en la agenda. Pero, y también con América Latina, decía, y ahí, y con esto quiero acabar, la necesidad que creo imperiosa de que vayamos pensando cuanto antes en retomar una agenda que teníamos muy avanzada, que es la del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Creo que ahora más que nunca es imprescindible que seamos capaces de establecer esa cadena de valor con mecanismos que sean compartidos entre el núcleo de los países centrales de América Latina, de América del Sur en este caso, y la Unión Europea. Y con esto no tengo nada más que añadir. Muchas gracias. Micrófono. Sí, paso directamente, tomo la palabra. Se me escucha, ¿verdad? Muchas gracias. Y mis comentarios, como han adelantado Guillermo y Rafael, van a ir centrados en tres ámbitos. El tema económico global y su implicación geopolítica y para la globalización, el tema europeo y algunos apuntes de la reacción en España y un comentario sobre Argentina para después pasarle la pelota a Carlos Malamud. Lo primero, lo económico. Ya lo ha mencionado Carlos, Rafael, pero básicamente estamos ante una crisis de una profundidad brutal y que no tiene comparación con nada que haya experimentado ninguna persona que esté viva en el planeta en este momento. Me explico. Hay gente que compara con 2008. No tiene nada que ver. 2008 fue una crisis financiera que después se trasladó al sector de la economía real. Esta es una crisis de la economía real autoinducida por un problema sanitario que esperemos que no se transmita al sector financiero. Se la ha comparado con la Gran Depresión. En la Gran Depresión la respuesta de política económica fue muy negativa. En esta, como voy a explicar después, la respuesta de política económica, especialmente de política monetaria, pero también de política fiscal, está siendo muy acertada. No está siendo coordinada a nivel global a través del G20, y ese es el problema, pero desde el punto de vista de lo que están haciendo los países, el paquete de estímulo de Estados Unidos o del Reino Unido o de cualquier país europeo o incluso de los países emergentes que tienen menos margen de maniobra fiscal, está siendo, digamos, más adecuada. A veces se compara con la pandemia del 18-19. Tampoco podemos comparar con eso. Primero porque en aquella ocasión no había globalización económica, estábamos en la Primera Guerra Mundial y no hubo confinamiento. Por lo tanto, hubo 50 millones de muertes, pero nada más. Lo demás no se parece en nada. Y por último, se lo compara con una guerra, con la Segunda Guerra Mundial. Y tampoco me convence la comparación porque, aunque aquí lo que sí es parecido es que las guerras no se pagan con impuestos, sino con emisión de deuda, y esto es lo que estamos haciendo, sobre todo los países que tienen banco central potente con moneda de reserva y que no lleve a la inflación o salida de capitales, pues en lo demás no se parece afortunadamente a una guerra en la medida en la cual no se destruye infraestructura. Por lo tanto, creo que la primera puntualización es que esta crisis es mucho más profunda
y mucho más rápida que cualquier otra antes, y sobre todo que su, digamos, longitud en el tiempo, la forma de la recuperación, es completamente incierta. Vamos a leer muchísimos informes que dicen que la economía va a caer un 9, 6, 14, 3 este año y se va a recuperar un 6, 4, 2, 9 en el 2021. No sabemos. Vamos a ir sabiendo según salgan los datos. Sabemos, por ejemplo, que en el segundo y tercer trimestre del 2020 la contracción económica ha sido la mayor desde 1870 y la más importante desde el punto de vista global. Pensemos que la crisis 2008-2009 fue una crisis del Atlántico Norte, los emergentes aguantaron bien. Pero más allá de eso, estamos ante lo que llamamos los economistas incertidumbre radical, es decir, una situación en la cual los modelos de previsión macro no sirven porque las variables normales que podemos estimar y sobre las que trabajamos para decir que el año X creceremos un 2,3, 2,4 y que suelen acertar bastante, se equivocan 2, 3 décimas arriba o abajo, aquí se pueden equivocar en órdenes de magnitud enormes, porque básicamente todo depende de lo que ocurre desde el punto de vista sanitario. En este momento, la mayoría de los especialistas apuntan a que vamos a tener un segundo rebrote en algún momento en el hemisferio norte en nuestro otoño, pero que ese debería ser más suave que el primero, y ojalá así sea, porque tenemos un poco la lección aprendida. Y que no nos va a pasar lo de la pandemia del 18, cuando el segundo brote, el del 19, fue mucho más duro que el anterior. Pero insisto, no estamos seguros, tampoco sabemos si hay inmunidad, si hay seroprevalencia suficiente, si se puede intentar apuntar hacia la inmunidad de rebaño en algún momento, etcétera, etcétera. Y tenemos que lidiar con esto. Entonces, ¿cómo se puede lidiar con esto desde el punto de vista de una intensísima recesión? Pues lo primero es entender, y esto yo creo que es algo que hemos hecho bastante bien casi todos, y los países que, insisto, se lo pueden permitir lo están haciendo sin tapujos, y otros países, sobre todo en América Latina, lo tienen que hacer con mucho más cuidado, es que en este momento todos somos keynesianos. Incluso los más liberales de la Escuela de Chicago entienden de que si para algo está el Estado, es para actuar de backstop en este momento. Y que eso supone que el papel del Estado debe concentrarse en minimizar las cicatrices económicas que a largo plazo pueda haber derivadas de la pandemia. En el caso español, esto está muy claro. La economía española no tenía unos desequilibrios estructurales importantes cuando llegó el COVID. La tasa de deuda era alta, pero los tipos de interés que pagábamos sobre la deuda eran perfectamente manejables, el sistema financiero estaba sólido, no había desequilibrios externos de déficit por cuenta corriente, no había inflación. Por lo tanto, se trata de intentar navegar esto para volver a salir, ¿con cuánto? Con 15, 20 puntos de deuda pública más sobre PIB, pero salir ya que no había, digamos, esas desestructuras o desequilibrios macroeconómicos como por ejemplo sí los había en 2007, 2008 con un boom inmobiliario insostenible, un nivel de endeudamiento privado imposible. Argentina lamentablemente sí que llega a esta situación de la pandemia con un desequilibrio estructural y con un default a la puerta de la esquina, lo cual hace mucho más difícil la gestión. Pero la noticia, digamos, dejando de lado el caso argentino, es que a nivel internacional la recesión no era inevitable y, por lo tanto, a la salida de esto, si la política económica responde, deberíamos poder salir con las menos cicatrices posibles. Y para eso es crucial la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria se la pueden permitir Estados Unidos, la eurozona, el Reino Unido, Japón, Suiza, Canadá, Australia, países que saben que si imprimen dinero para financiar la deuda pública, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el riesgo en este momento es de deflación, no de inflación, porque el colapso en la demanda es tan grande que vamos a un riesgo de deflación y todos sabemos que una deflación en un momento de mucha deuda es muy peligrosa, por lo tanto hay que evitar la deflación y para evitar la deflación hay que hacer política monetaria expansiva y eso hay que hacerlo y aprovechar para apoyar la deuda pública. Por eso estamos viendo que los tipos de interés de la deuda pública de Estados Unidos no están subiendo y que desde que el Banco Central Europeo reaccionó, y ahí tiene razón Rafael en que reaccionamos un poco tarde, pero también es verdad que el Banco Central Europeo ha estado a la altura, ha hecho en un mes lo que tardó 3 años en hacer en la crisis de 2009, 10, 11, y es decir,
decir, yo voy a imprimir todos los euros que haga falta porque aquí no va a haber un problema de defaults o de crisis financiera de la deuda pública de ningún país del euro, al menos hasta nueva orden. Ha aprobado un paquete de 1,35 billones españoles, trillion en inglés, de euros, que se va a extender hasta final de 2021. Así que hasta final de 2021 no va a haber crisis de deuda en la eurozona y esperemos que después tampoco. Ahora bien, si uno es un país emergente y se pone a imprimir dinero, ¿qué le pasa? Pues le pasa lo que se ha mencionado antes, que puede haber salida de capital, y si hay control de capital esto es un problema, puede haber depreciación de la moneda, puede haber tendencia a la inflación y, por lo tanto, la capacidad de las autoridades para soportar ese aumento del gasto público y para aumentar, digamos, los pagos compensatorios para que las cicatrices de la pandemia no sean tan duras, es menor. Y esa es la diferencia fundamental entre la capacidad de respuesta de los países, digamos, más ricos y de los países emergentes, entre los que estaría el caso de Argentina. Y ahí hay que añadir que en el caso argentino o de otros, y también en el caso español, el comercio internacional, el precio de las materias primas en el caso de Argentina, digamos, el turismo, las remesas, aunque eso es menos importante en el caso de Argentina, pues se van a frenar en seco, lo cual es especialmente dañino. Y también necesitamos que las instituciones multilaterales, digamos, de todo tipo, también sean keynesianas en este momento. ¿Qué quiero decir? Que este es un momento de entender que va a haber muchos defaults soberanos de los que la mayoría de las veces los países no van a tener la culpa, en el caso de Argentina lo podemos discutir, y que por lo tanto va a haber que operar con ideas originales, expansiones o demoras en los pagos, renegociaciones, y ahí le voy a pasar la pelota a Carlos para que hable más sobre el tema argentino. Si me meto en la Unión Europea, unas pinceladas. La Unión Europea, durante los primeros momentos de la pandemia, era parte del problema y no parte de la solución. Y esto es muy grave. Lo ha dicho Rafael, los que somos europeístas, los que vemos que, por ejemplo, si España no estuviera en el euro, tendríamos una crisis de la balanza de pagos y financiera porque nadie se fiaría de la deuda española, cosa que ahora mismo no nos ocurre, que el euro es un ancla de estabilidad, que la Unión Europea es el único proyecto posible para los países europeos, todos ellos, incluso los grandes, porque este mundo de grandes potencias necesita de tener una integración regional fuerte y en el caso nuestro, como se suele decir en chiste, los países europeos son de dos tipos, los que son demasiado pequeños para la globalización y los que todavía no se han dado cuenta de que son demasiado pequeños para la globalización. Y por lo tanto España es de los que se ha dado cuenta, pero necesitamos una unión más integrada. Y cada vez que hay una crisis nos damos cuenta de que nos falta un nivel de integración fiscal y política. Y aunque como otras veces vamos a salir de esta diciendo hemos avanzado, la Unión Europea al final estuvo a la altura, un poco como se decía a veces, hablaba Churchill de Estados Unidos, que se puede confiar en que hagan lo correcto después de haber probado todas las otras opciones, pues la Unión Europea al final va a terminar de hacer lo correcto, el euro va a salir vivo de esta, la Unión Europea va a salir viva de esta, vamos a tener una sensación de que la Unión Europea contribuyó a la respuesta, y por lo tanto vamos a evitar el mayor riesgo, que es que en 4 o 5 años, si la ciudadanía ve que la Unión Europea no estuvo a la altura, se ponga a votar a partidos políticos como Salvini en Italia o Le Pen en Francia, que no tienen muy claro que la Unión Europea sea útil, y eso sería muy peligroso. Pero como digo, no vamos a dar ese gran paso adelante de la unión fiscal, no vamos a dar ese gran paso adelante de lo que llaman el momento Hamilton ahora en los debates europeos, porque hay un proyecto de emisión de eurobonos para financiar un plan de reconstrucción. El Banco Central Europeo está ahí, y eso es muy importante, la cooperación está ahí, los países se han dado cuenta de que tienen que dar una respuesta. El eje franco-alemán, como ha dicho Rafael, puso una propuesta de 500.000 millones de gasto y no de préstamo sobre la mesa, y la Comisión Europea lo elevó hasta 750.000 millones, 440.000 de gasto y 310.000 de préstamos, que se suman a otras líneas de ayuda que se han puesto sobre la mesa, que suman más de 1 billón, 1 trillion en inglés, de fondos a añadir a todo lo que el Banco Central está dispuesto a poner sobre la mesa. Y es muy importante que, por una parte, está la respuesta europea, que, como ha explicado Rafael, va a financiar todo tipo de proyectos con los ejes digital, verde e inclusivo para que los países hagan reformas estructurales. Y en el caso español siempre nos ha venido muy bien tener el caramelo de los fondos europeos
para hacer reformas que muchas veces sabíamos que necesitábamos, pero que eran políticamente delicadas y gracias a esa ayuda europea se podían hacer y luego daban buen resultado. Ojalá sí podamos esta vez volver a hacerlo a pesar de la polarización política. Pero también es importante saber que gran parte del gasto que se va a hacer en España o en Italia va a ser gasto público nacional con aumento de deuda y que ahí está el Banco Central Europeo para respaldar eso. Porque si no estuviera, los alemanes harían mucho más gasto y los españoles y los italianos no lo harían porque tienen miedo de que el día de mañana los mercados no le quieran prestar. Por lo tanto, hay cierta esperanza a esa buena reacción europea, a pesar de que la incertidumbre en términos generales, como digo, es muy elevada. Una reflexión final sobre la parte geopolítica y el futuro de la globalización. Después de debatir mucho en el Cano sobre estos asuntos, al final somos de la tesis de que esta pandemia es un acelerador de tendencias preexistentes globales, no tanto un punto de inflexión. ¿Esas tendencias cuáles eran? El aislacionismo de Estados Unidos, la crisis del multilateralismo y la cooperación internacional, la rivalidad geopolítica entre China y Estados Unidos que condiciona todas las relaciones internacionales, la digitalización, el aumento de las desigualdades económicas dentro de los países e incluso entre países en algunos casos, y las dificultades de la Unión Europea para jugar un papel como bloque y si acaso liderar a otras potencias amigas. A veces se piensa en que América Latina, Japón, Corea del Sur podrían sumarse a la visión europea de renacer el multilateralismo, de no querer entrar esa dinámica de rivalidad neoimperial entre que uno o está con China o está con Estados Unidos. No queremos estar con ninguno de los dos. Pero bueno, eso no es sencillo porque tenemos que arreglar los problemas en casa. En todo caso, China no está preparada para sustituir a Estados Unidos como gran potencia hegemónica en este momento. La crisis económica le va a pegar muy duro. Y si esto hubiera ocurrido dentro de 20 años, no sé, pero ahora no. Estados Unidos, independientemente de lo que pase en noviembre, pero sobre todo si gana Trump, va a aislarse cada vez más. Si gana Biden, nuestra idea es que la relación transatlántica podría mejorar, pero la rivalidad con China continuaría y el apoyo al multilateralismo sería, digamos, selectivo y limitado. Por lo tanto, como dijo Rafael, es primordial que las regiones que nos llevamos bien, que tenemos ideas comunes, podamos continuar reforzando lazos de cooperación. Y ahí la pata del acuerdo UE-Mercosur es importante. Lo que pasa es que el otro día hubo un jarro de agua fría porque los holandeses en el Parlamento Nacional rechazaron el acuerdo. Porque no nos despistemos, en los países del norte de Europa hay mucho trumpismo, hay mucho proteccionista de extrema derecha que no quiere saber nada de libre comercio. Esa va a ser una batalla larga. Y seguramente si la Unión da una respuesta medianamente razonable y lidera parte de la respuesta global en las instituciones financieras internacionales que puedan ayudar a hacer frente a la parte económica en los países emergentes, podremos reflotar algún tipo de globalización que, si somos optimistas, a lo mejor tiene algunas facetas que sean más equilibradas que la anterior. Pero ese va a ser un reto muy importante, el de reconstruir un gran pacto social a nivel interno en los países y a nivel global con el multilateralismo. Es complicado. Vamos a ver si lo conseguimos. Aquí lo dejo. Muchas gracias, Federico. Antes de darle la palabra a Carlos, quería agregar respecto del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que hace 10 días tuvimos una buena noticia en una entrevista que le hizo el diario La Nación al canciller, al ministro Felipe Solá, donde dijo que, bueno, a pesar de lo que venían diciendo desde la campaña política y los primeros meses de gobierno, que habían llegado a la conclusión de que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur era un acuerdo cerrado, firmado por el entonces presidente de la Nación Macri, y que la Argentina debía respetar eso, y que el acuerdo comercial como tal estaba cerrado, lo único que quedaba era una revisión jurídica del mismo, que es lo que está haciendo la Unión Europea y nosotros. Esto significa para nosotros un cambio político importante porque el mismo presidente Alberto Fernández había cuestionado ciertos aspectos del tratado. Recuerdo que el embajador San Domingo, que acá lo saludo, que se ha sumado al webinar, sostenía muy enfáticamente que el acuerdo estaba cerrado y que no había posibilidad de modificarlo, era un take it or leave it. Pero bueno, ahora parece que hemos entrado por la senda de la razonabilidad y
han aceptado que el acuerdo está cerrado desde el punto de vista de política comercial. Bueno, quería dejar esta grajea que para mí es importante desde el punto de vista del futuro del acuerdo, y sin más le doy la palabra a Carlos Malamud, que estamos esperando ansiosos tu disertación. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días, buenas tardes. Yo me voy a centrar en el impacto del COVID-19 en América Latina, un impacto que ha sido muy fuerte, sobre todo en una región muy marcada por la fragmentación, un proceso que viene ya desde la época del chavismo, por la heterogeneidad mucho mayor desde el fin del ciclo electoral 2017-2019, y también por la incertidumbre, sobre todo a partir de las movilizaciones sociales, políticas y económicas de finales del año pasado. Algunas pocas cifras para que nos demos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. El 14 de marzo pasado, en el continente había solamente 387 contagiados. El 30 de abril eran un poco más de 200.000, el 3 de junio casi 1.100.000 y a día de hoy casi 1,5 millones en todo el continente de Latinoamérica. En las mismas fechas, Argentina tenía 34 casos, pasó a 4.500, 18.300 y a día de hoy casi 26.000. Esto nos da una idea de la importancia del fenómeno y sobre todo de lo temprano que muchos países de la región empezaron a tomar medidas para contener el impacto de la pandemia. ¿Cuáles son los países más afectados? Con más de 100.000 casos destacan, en orden de mayor a menor, Brasil en primer lugar, seguido de Perú, Chile y México. Entre 10.000 y 50.000 casos están Ecuador, Colombia, Argentina, República Dominicana, Panamá y Bolivia. Entre 1.000 y 10.000, Guatemala, Honduras, Haití, El Salvador, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Costa Rica y Paraguay. Y con menos de 1.000, Uruguay. Estos tres últimos casos, Uruguay, Paraguay y Costa Rica, son los más exitosos en el combate contra la pandemia desde todo punto de vista. Evidentemente, en todos los países, incluyendo estos tres, hay problemas de subregistro, pero estos son mucho más acuciantes en países como Nicaragua y Venezuela. Recientemente, con Rogelio Núñez, hemos publicado en el Instituto Elcano, está disponible en la web, precisamente un análisis sobre el tema que hace un balance de lo ocurrido en estos 3-4 meses de combate contra la pandemia. ¿Qué dicen todas estas cifras? Lo que dicen en primer lugar es que pese a las medidas adoptadas en América Latina, el éxito de las mismas no ha sido el esperado. Muchos de los países de la región, como había dicho antes, tomaron medidas duras y tempranas, antes incluso que otros países europeos. Sin embargo, a la hora de achatar la curva, los resultados logrados fueron distintos, y eso que todavía no hemos llegado al pico de la pandemia, que en algunos lugares se espera para los próximos días o para las próximas semanas. Uno de los casos más notables de esta perspectiva es Perú, que tuvo unos éxitos iniciales muy tempranos, y hoy, como mencionaba antes, es el segundo país latinoamericano con mayor número de contagios. Inicialmente, el tiempo jugó a favor de aquellos países más proactivos, entre los que estaban, por ejemplo, Argentina, Chile, Colombia o Perú. Al mismo tiempo, tenemos otro grupo de países o de gobiernos llamados, o que podríamos llamar negacionistas, donde están, por un lado, el Brasil de Bolsonaro, pero también el México de López Obrador, teóricamente dos líderes situados en las antípodas políticas ideológicas, pero que, sin embargo, frente a la pandemia, tienen reacciones similares. Y también en este grupo negacionista podemos incluir a Nicaragua con la pareja gobernante Ortega-Murillo. Todos ellos son presidentes que podríamos definir como COVID populistas, y en este grupo podríamos incluir inclusive a Nicolás Maduro de Venezuela o a Nayib Bukele de El Salvador. ¿Por qué las medidas implementadas en América Latina no tuvieron el éxito que tuvieron en China o en Europa? Y aquí hay algo que planteaba Guillermo en su intervención, que tiene que ver básicamente con
la desigualdad, pero también con la pobreza y con la informalidad. La media regional de la economía informal está en torno al 50-55% y en algunos países como Perú supera el 70%. Y aquí nos encontramos con la necesidad perentoria de los grupos vulnerables de salir a la calle permanentemente, diariamente, a ganarse el sustento, lo que implica que no se pueden quedar en casa confinados. Esta situación, por ejemplo, se agrava aún más en aquellos hogares que carecen de heladera o frigorífico, según el lado del Atlántico en que las querramos denominar, pero que hace que esta gente tenga que salir, como decía antes, a la calle más frecuentemente. A esto se une una estructura habitacional mucho más complicada y difícil para afrontar las cuarentenas, como es que, a diferencia, por ejemplo, de Suecia, donde hay un número muy apreciable en porcentaje de hogares unifamiliares, en América Latina, sobre todo en los sectores más dependientes o más vulnerables, hay viviendas donde en una casa de 15, 20 metros conviven 10, 15, 20 personas, lo cual facilita el contagio entre familias y dificulta la labor de las cuarentenas. Y a esto se suma un débil o menor acceso a Internet, pese a la mejora que hubo en la conectividad en los últimos años en todos los países de la región, lo que afecta a cuestiones como el teletrabajo, la enseñanza online, y aquí lo que habría que preguntarse es cuántos de los niños que dejaron la escuela en estos momentos y que no tienen acceso a la enseñanza online van a volver a la escuela y a escolarizarse. Y también un bajo nivel de bancarización en prácticamente todos los países de la región, que provoca escenas como las visualizadas tanto en Argentina como Perú a la hora de intentar cobrar subsidios, pensiones, etc. De todas maneras, hay una serie de elementos que juegan a favor y en contra de América Latina en estos momentos frente a la crisis. A favor, en primer lugar, una población mucho más joven que en Europa, la resiliencia frente a otras pandemias, como el dengue o el chikungunya, por ejemplo, la costumbre frente a los shocks externos, que es un problema a lo cual América Latina está habituada con bastante intensidad. Sin embargo, lo diferente en este momento es que se juntan muchos, muy diversos y de forma simultánea, lo cual hace mucho más complejo afrontar la cuestión. En contra, la debilidad de los sistemas sanitarios y también unas economías que ya venían muy tocadas de los años anteriores. En 2019 el PIB promedio de la región apenas creció. Se esperaba un mejor resultado para 2020, pero la crisis desbarató todas las previsiones. Hoy, como señalaba bien Federico, es imposible hacer predicciones con un cierto grado de verosimilitud. La última estimación es la del Banco Mundial de esta semana, que plantea una caída del PIB global del 5,2% y de América Latina del 7,2%. Entre los países más afectados estaría Argentina con un menos 7,3%, México 7,5% y Brasil un menos 8%. Para complicar las cosas, la situación es todavía peor en estos momentos que en la crisis de 2008-2010. En primer lugar, porque la capacidad de maniobra, tanto fiscal, monetaria como económica en general, de los gobiernos es menor. Esto supone mayor dificultad para endeudarse y para implementar políticas contracíclicas. Los riesgos ya también los mencionó Federico, como otros ponentes previos, que están relacionados con la devaluación de las monedas, la salida de capitales o la inflación. Para complicar las cosas, en 2008-2010 hubo un factor que jugó muy a favor de América Latina y que ayudó a salir con bastante facilidad de la crisis, que fue China. Pero China es difícil que pueda jugar hoy el mismo papel que cumplió entonces, por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque la propia situación interna de China así lo explica, va a tardar mucho en recuperarse
para funcionar como un mercado atractivo de importaciones, y también por algo que veíamos en los últimos años, y es que la participación financiera de China en América Latina estaba sufriendo una ligera retirada, pasaba de concentrarse más en las empresas chinas presentes en la región que en los gobiernos a los cuales prestaba en el pasado. Y hay otro factor también a tener presente, y es que en 2008-2010 China pudo expandirse como socio comercial latinoamericano a tal punto que se convirtió en el primero o segundo socio de buena parte de los países de la región, pero ese proceso ya está completado y el margen para crecer es, por lo tanto, muy pequeño. Sin embargo, en este contexto, las exportaciones, en la medida que los mercados internacionales se recuperen, van a ser esenciales para la recuperación, y estamos hablando básicamente de Estados Unidos, de China y de la Unión Europea, y en ese sentido las materias primas mejor posicionadas para exportar van a ser los alimentos, mucho mejor que los productos derivados de gas, petróleo e inclusive que los minerales. Y aquí sí y insisto en el sí, si la economía de Estados Unidos se recupera con bastante rapidez, los más beneficiados van a ser evidentemente México y los países centroamericanos. Otro de los problemas es que a la hora de abordar esta crisis en América Latina no ha habido o ha habido muy escasa coordinación y cooperación regional. Esto es una diferencia muy grande con la Unión Europea, porque pese a ese comienzo traumático, las instituciones finalmente terminaron funcionando, mientras que en América Latina, como bien se sabe, el proceso de integración regional atraviesa una profunda crisis. Inclusive la presidencia pro tempore de México, de CELAC, tampoco ha sido muy eficaz a la hora de intensificar las medidas regionales para coordinar una respuesta unificada en relación con la crisis. Y en ese sentido, lo que vemos es que el COVID ha supuesto un cierto fortalecimiento de lo público y del Estado, lo que se ve acompañado de un resurgir del nacionalismo y también en muchos casos de una idea del sálvese quien pueda. Por lo tanto, el impacto de la pandemia, como se ha mencionado, va a ser brutal. Se va a necesitar una gran cantidad de ayuda internacional, pero de momento es poco lo que se está moviendo. Sí vemos a nivel regional que bancos multilaterales como el BID y la CAF están teniendo una participación muy activa, pero ese keynesianismo del que hablaba Federico todavía no ha llegado claramente al Fondo Monetario, y el G20 por ahora ni está ni se lo espera. Y en este contexto de ver cómo va a llegar la ayuda internacional a la región, América Latina, vemos que los países latinoamericanos están en una doble desventaja. Desventaja, por un lado, frente a los países desarrollados, porque carecen del músculo financiero y monetario para dar respuesta a la crisis, pero también en desventaja frente a los países más pobres, a los que son de baja renta y no de renta media, como los latinoamericanos, que son los que, me temo, van a acaparar la mayor parte de la ayuda internacional que esté disponible. ¿Qué es lo que pasa en la política en América Latina en relación con la crisis? Lo primero que vemos es que hay un atraso en los procesos electorales que estaban en marcha. Esto ocurrió en Chile con el plebiscito constitucional, en Paraguay con las elecciones municipales y en Bolivia con las elecciones presidenciales, aunque aquí finalmente ya se ha fijado fecha, al menos de momento, para que estos comicios se celebren el próximo 6 de septiembre. De todos modos, entre 2021 y 2024, prácticamente todos los países de la región de América Latina van a tener elecciones presidenciales. Y de alguna manera, muchas de las reacciones de los gobiernos y las oposiciones frente a la crisis hay que mirarlas también en clave electoral. Por ejemplo, Bolsonaro, en cada una de sus reacciones, está pensando en su posible reelección, y AMLO, si bien no puede ser reelecto, sí se está jugando su prestigio y también
el prestigio de su partido en los comicios, tanto locales como estaduales, que van a tener lugar en los próximos meses y en el próximo año. Al mismo tiempo, lo que vimos es que la pandemia congeló o paralizó las protestas sociales que se venían realizando a finales del año 19. La gran pregunta es si estas protestas van a volver y, sobre todo, cómo y cuándo. Lo que vemos es que existe un fuerte sentimiento antielitista y de desafección con la democracia, posiblemente agravado por la crisis. Y por lo tanto, del resultado de la misma, de cuál sea su impacto, tanto en vidas humanas como desde un punto de vista económico, entender la intensidad de las respuestas populares. La buena noticia, sin embargo, es que estamos en un momento adecuado para renegociar un nuevo contrato social que impulse la búsqueda de respuestas para disminuir la desigualdad, la pobreza y la informalidad, que apueste claramente por la revolución tecnológica y digital, etcétera, etcétera. Y todo esto en un contexto en el cual la región va a tener que sufrir, como otras partes del mundo, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, y lo va a hacer desde una postura de mayor debilidad, precisamente porque las instancias de integración regional no funcionan y las respuestas van a tener que ser necesariamente individuales y no colectivas. Y aquí, en relación con China, pues vamos a ver si es capaz o no de asumir un nuevo liderazgo y sobre todo de cubrir el vacío que pueda dejar de Estados Unidos, eventualmente también la Unión Europea. Para concluir, finalmente, unas palabras sobre Argentina, aunque no les voy a contar nada que ustedes no sepan. Argentina enfrenta en este momento una doble crisis. Por un lado, la crisis de la negociación de la deuda y el temor al default, y por otro lado, el temor o los efectos de la pandemia. Uno de los primeros efectos del COVID-19 fue que permitió reforzar el liderazgo de Alberto Fernández. Inicialmente se movió con una cierta habilidad, sobre todo a la hora de negociar acuerdos con la oposición, y en este sentido la troika formada con Kicillof y Larreta dio algunos beneficios importantes. En medio de todo esto se coló el debate absurdo en torno a Mercosur y a las negociaciones de otros tratados del Mercosur, dejando de lado, por supuesto, como mencionaba Guillermo, tanto el acuerdo con la Unión Europea como con la EFTA. Sin embargo, y pese a las declaraciones a la nación que también mencionaba Guillermo, me gustaría recordar un tuit del canciller Felipe Solá del 26 de abril, donde decía textualmente: los que piden tratados de libre comercio del Mercosur con otros países no pueden destacar un solo beneficio para el trabajo argentino. Su posición es ideológica. El libre comercio siempre será mejor por definición. Esto decía el canciller Felipe Solá. Me temo que sigue pensando lo mismo, me temo que pese a su cierta vinculación con el campo, su punto de vista es sumamente proteccionista en un momento en el cual la necesidad de las exportaciones, y sobre todo las exportaciones agrarias, va a ser mucho más definitiva que en cualquier momento del pasado. Y más en un momento como el actual, en el cual todo sueño en torno a vaca muerta, mientras los precios del petróleo estén como estén, va a ser totalmente insostenible. La pandemia supuso una subida inicial muy rápida de la popularidad de Alberto Fernández, trepó del 43 al 82%, aunque en las últimas semanas ha habido un tenue pero persistente descenso hasta el 69% según las cifras de Poliarquía. Sin embargo, subsiste la gran duda del mandato acrecentada tras la expropiación de Vicentín, y es la de cuál es el Fernández que realmente manda. Otra cosa en la cual podríamos insistir es la diferencia con Uruguay. Diferencia a la hora de gestionar la pandemia, diferencia a la hora de plantear
la cuarentena como algo obligatorio u opcional, dependiendo de la responsabilidad de los ciudadanos, pero también en la forma de, o en la idea de gravar o no, aunque sea excepcionalmente, a las empresas. Y aquí la claridad de la calle Pou destaca de una manera evidente cuando señalaba que no iban a ser tan insensatos como para gravar a quienes van a invertir necesariamente el día de mañana y son los que van a tener que estar a la cabeza de la reconstrucción. De todas formas, y con esto termino, es indudable que el hecho de que la pandemia llegara en el momento inicial o en los primeros meses de un nuevo gobierno con suficiente legitimidad de origen, facilitó el proceso de toma de decisiones primeras contra la pandemia. Sin embargo, la cuestión de fondo es qué ocurrirá durante la reconstrucción y qué margen de maniobra va a tener en este proceso el gobierno de Fernández y Fernández. Gracias. Bueno, gracias a vos, Carlos. Realmente, como siempre, muy interesante e intelectualmente desafiante todos tus comentarios. Mientras llegan las preguntas, les recuerdo el número donde formularlas, 15 31 80 3368, 3180 3368. Voy a hacer una primera pregunta a Federico. Lo mencionó recién Carlos, hace 48 horas el gobierno argentino dispuso la intervención de una empresa cerealera muy importante, Vicentín, y anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso de la Nación para declararla de utilidad pública y expropiarla. No sabemos si la expropiación va a ser parcial o total, no hemos visto el proyecto, pero bueno, se está debatiendo, ya ha habido reacciones de la ciudadanía y de otros sectores contra esta medida, es un tema que está ongoing, todavía no hay definición. Lo que sí se habla, y algunos comparan estas decisiones o esta decisión con la resolución de la Unión Europea respecto de la autorización a los Estados miembros para que tomen participación en algunas empresas en dificultades. Como creo que no es similar una cosa y la otra, pero no he tenido acceso, digamos, a las normas de la Unión Europea, me gustaría si nos podés hacer un breve pantallazo sobre ese tema de la Comisión. Sí, por supuesto, y tenés toda la razón, no es lo mismo. Básicamente, en Europa lo que se ha hecho es levantar toda la normativa que prohíbe las ayudas de Estado, porque si hay ayudas de Estado, el campo de juego en el mercado interior no está equilibrado, porque los países que tienen más dinero pueden ayudar a sus empresas más que los que tienen menos dinero. Y aquí lo que se ha visto es que va a hacer falta inyectar enormes cantidades de dinero en empresas que son solventes, son interesantes, son viables, son rentables, pero con la crisis del coronavirus pueden quebrar y que no conviene que quiebren, y eso ideológicamente en Europa no se está concibiendo como algo ni de izquierdas ni de derechas, y eso es lo que lo hace, yo creo, interesante y pragmático. Acordémonos de cuando en Estados Unidos se rescató a la General Motors, ¿no? Pues es un poco esta idea, ¿no? No se trata de que el Estado aumente su peso en la economía, expropie, nacionalice, desde la visión que se está teniendo en Europa, sino de que se intente evitar un coste económico mayor del necesario, y a futuro la idea es que esas empresas se vuelvan a privatizar. O, en todo caso, si hay una reflexión sobre reconsideración de sectores estratégicos o el debate europeo en torno a los campeones europeos para competir con China y Estados Unidos, por ejemplo, en el 5G, pues articular ese tipo de empresas europeas globales. Pero lo interesante aquí es que justamente son los gobiernos de Alemania y otros países del norte, pero en concreto Alemania, nada sospechoso de ser izquierdista radical, los que más fondos han puesto para rescatar a sus empresas, y eso ha asustado bastante a Italia y a España, porque consideran que lo que puede terminar pasando es que empresas españolas o italianas rentables no aguanten porque sus estados no pueden ayudarlas,
y empresas menos rentables alemanas sí aguanten porque reciban inyecciones de capital. Y por eso el plan europeo, este que comenté, tiene una partida para, digamos, que los estados puedan ayudar a sus empresas con apoyo y avales y garantías europeas. Creo, por lo tanto, que el debate es muy distinto. En los países en los que se aproveche la ocasión para nacionalizar y no pagar un precio justo y adecuado y no justificar, habría un componente ideológico que yo creo que no tiene mucho sentido, pero que puede ser que en algunos lugares se produzca aprovechando la coyuntura. Guillermo, tu micrófono. A Manuel Benítez, que lo veo con cara de hacer alguna pregunta, no sé si querés hacerla de viva voz mientras esperamos las... Bueno, sí, muchas, más que preguntas, digamos, aportar algunas consideraciones. En primer lugar, veo a través de este proceso de la pandemia un gran catalizador de la globalización como proceso cultural global, bien dicho. El incremento de las transversalidades, superando las fronteras, ha sido verdaderamente vertiginoso en estos pocos meses. La consideración de la pandemia es una consideración universal. Fíjate esto que estamos haciendo ahora mismo a través de 2 países, en otros foros ha sido a través de 4 o 5 países o continentes. La reflexión sobre la situación no es una reflexión local, es una reflexión global. La pandemia afecta fundamentalmente a las zonas urbanas cosmopolitas. En Argentina eso es patético, es el AMBA, o sea, Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Rosario, curiosamente, no la ha tocado. Córdoba estamos en ver, y luego el resto del país tiene serio contagio, salvo Río Negro, por algún motivo que no sabemos. Es justamente la zona más globalizada de la Argentina, el sector urbano cosmopolita. La globalización es desigual. La globalización potencia aquellos sectores sociales que están globalizados, más allá de las relaciones de producción, de intercambio, de participación económica. Las potencia culturalmente y las consolida en un juego de pensamiento cultural. Entonces, lo primero que veo en esto, el aumento de la robotización, la importancia de la cibernética, son tendencias que nos llevan hacia una forma de pensar y de relacionarnos globalmente, por encima de los estados, por encima de las soberanías. Ha acrecentado también la crisis del Estado moderno. Ha debilitado todas las ficciones, los mitos sobre los cuales se asienta la democracia liberal contemporánea moderna. Este es un fenómeno que, si se quiere, es más subterráneo, pero que me parece muy consolidado a través del proceso acelerado por la pandemia. Esta era una reflexión al margen un poco de lo que habéis estado hablando, pero que me parece que no hay que perderla de vista. Yo puedo puntualizar un par de cosas porque me parece muy interesante, pero 2 matices, creo que es interesante también. Totalmente de acuerdo con la experiencia global y vital de la pandemia, pero sí que tengo la sensación, y a lo mejor es una visión más del Atlántico Norte, ya veremos, que tal vez de esta vamos a salir con estados que se van a hacer un poco más cargo de la ciudadanía de lo que se hicieron en el periodo que podemos llamar de hiperglobalización, a veces llamado neoliberalismo, que en el caso europeo va desde la caída del muro de Berlín hasta ayer, básicamente. Algo en la crisis financiera ya se retocó aquí, pero la sensación es de que, al menos en los países europeos, y por eso el liderazgo o la manera en la que Angela Merkel y Macron están llevando esto es interesante porque ellos pertenecen, digamos, al centro político, son creyentes en la democracia liberal, son algo críticos con el modelo de capitalismo anglosajón excesivamente financiarizado, y si lo hacemos bien, se atisba
y esto es lo que está diciendo gente como Dani Rodrik o Kemal Dervish o algunos de los, digamos, de los que eran algo críticos con la globalización sin ser antiglobalización, que se puede a lo mejor articular un nuevo esquema de un pacto social que claramente quedó roto en los últimos 20-30 años, donde, como sabemos, en las experiencias traumáticas, la gente de clases medias y altas después está dispuesta a pagar más impuestos, hay cierta conciencia colectiva de que hay que resolver los temas, los que han estado en la primera línea de fuego aquí son los médicos, que sabemos que tienen sueldos que deberían ser más altos, en fin, ese tipo de reflexión que nos podría llevar, a lo mejor, siendo optimista, a un nuevo papel del Estado. Y a mí me gustaría pensar que a una revitalización de un modelo de democracia liberal que a lo mejor es verdad que es una cosa muy europea y que en otros lugares es más complicada. Por cierto, Retomo un poco la Dani última. Rodrik, no, que por Adelante, cierto, a Dani Carlos. Rodrik hoy le han dado el premio Príncipe de Asturias a las ciencias sociales, pero una puntualización más al margen de lo que planteaba Federico sobre las contradicciones en lo que planteaba Manuel y las respuestas dadas por la comunidad internacional a la situación. A diferencia de 2008, cuando el G20 intentó al menos jugar un papel de búsqueda de una solución consensuada y donde confluían las grandes potencias, en este momento vemos como cada cual, y sobre todo a partir de la postura de Estados Unidos, pero también de la de China, que no hay margen para la menor convergencia, pues esto hace que las respuestas sean más bien nacionales frente a una pandemia que, como bien se dijo, no conoce fronteras. Me gustaría, dentro de lo que habló recién Federico, cómo ve Rafael el tema de lo que algunos han planteado como brotes autoritarios o dictatoriales o populistas sobre el tratamiento de la pandemia o el oportunismo político a través de la pandemia. Micrófono, Rafa. Carlos lo ha explicado en el caso de América Latina, lo estamos viendo también en Europa, en Hungría concretamente. Orbán ha aprovechado la pandemia para hacer una serie de reformas, para asumir una serie de poderes omnímodos sin ningún control. Y esto forma parte del debate que estamos teniendo en la Unión Europea, porque la vía que ha elegido tanto la Comisión como el Consejo va justamente en la dirección de fortalecer el proyecto de integración europea, de profundizar la integración europea. Y eso va contra la deriva que estaban imprimiendo algunos países, en particular Hungría, no solamente Hungría, que cuestionaban la necesidad de una Unión Europea fuerte, de una Unión Europea cohesionada, y que por lo tanto son un palo en la rueda del progreso y del avance de la Unión Europea, como lo son también otros países. Estamos viendo los frugales, los llamados frugales, que por otra parte, en el caso de Holanda, pues lamentablemente se benefician de una situación muy ventajosa porque son en la práctica paraísos fiscales, aunque no tengan la clasificación de tales, con una ingeniería financiera bastante compleja que les permite atraer inversiones y, por ejemplo, si miramos el comercio, pues Holanda es uno de los principales socios comerciales de muchos países de América Latina, pese a su dimensión. Y eso se produce sencillamente a través de ingeniería financiera y de ventajas fiscales que es una competencia desleal. Sí, ahí en ese punto, si puedo, Guillermo, añadir un puntito más en el tema europeo. Nuevamente, yo creo que esto es un acelerador de tendencias, es decir, Orbán se va a volver más autoritario y Merkel se va a volver más apoyante de la democracia liberal, ¿no? Lo que pasa es que lo que tenemos en este momento es que dentro de Europa todo el mundo sabe que fuera de la Unión hace mucho más frío y los británicos
aunque creo que también lo saben, lo van a descubrir en carne propia mañana o pasado, cuando se vayan, tal vez incluso sin acuerdo en enero, ¿no? Bueno, ya están fuera, pero digamos estamos en el periodo transitorio. Y por lo tanto, la confianza que tiene la Unión Europea es en que, aunque haya descontentos dentro, como hay más miedo a estar fuera, ya le pasó a Grecia, le va a pasar a Hungría, como se pase y le aprieten las tuercas, van a decirle, ahí está la puerta. Pero esto no es una cosa muy positiva para construir una unión política. El que la alternativa da miedo, pero no estoy cómodo dentro. Por eso la Unión tiene que hacer un esfuerzo, creo yo, sobre todo en los países de Europa Occidental, del euro, que es lo que yo considero el corazón de la Unión Europea. Sinceramente, si los húngaros se quieren ir porque se volvieron autoritarios y liberales, ahí está la puerta. Pero en el caso de los países de la zona euro, sería interesante y positivo que no hubiera Salvinis y Le Penes que quieren caminar hacia otro tipo de Unión Europea. Y ese es el gran reto. Entre nosotros, sin los británicos, los holandeses van a protestar, pero no van a vetar. Y bueno, pues, ¿qué hacemos con los que no entendieron de qué trata la Unión Europea, que son básicamente la mayoría de los países del este de Europa? República Checa, Hungría, Polonia, etcétera, etcétera. Muy clara tu acotación. Tengo acá una pregunta que no sé si es la última o la penúltima, pero estamos ahí ya, que es de Gustavo Gallo, sobre temas laborales. Me gustaría, Gustavo, que directamente la formules de viva voz. Supongo que Federico es el que está más adecuado para contestarla. Abrí el micrófono, Gustavo. Abrí el micrófono, Gustavo, no se te escucha. Abrí el micrófono. Ahora sí, Federico, ¿no? Sí. Bueno, un gusto. Preguntaba recién, escuchando los relatos tan interesantes, sabrán que en Argentina hay una prohibición de despidos que dura 1 año, que en realidad viene antes de la pandemia, o sea, tiene otros motivos, ¿no? Siempre los gobiernos más populares o más populistas han sacado la foto al empleo. Los gobiernos más liberales han sacado la foto más al desempleo, ¿no? De modo que lo que se protege es lo que hay, más allá de la producción. Entonces, en este momento tenemos una prohibición que va a llegar hasta diciembre a cumplir 1 año, sea lo que sea la pandemia, ya está la norma, que prohíbe despedir sin causa y suspender por fuerza mayor. Esto trajo un alto cumplimiento y, por tanto, una gran iniciación o inicio de concursos de las compañías, según el ramo de que se trate, ¿no es cierto? Los comercios particulares menos, los comercios medianos mucho más, las grandes empresas mucho más. De hecho, los efectos, si bien se cumplió bastante, hay una gran cantidad, porque el mercado, a pesar de chico, tiene su grandeza dentro de la región, que han suspendido y despedido de hecho, con lo cual están generando pasivos ocultos que van a pesar en el momento del reinicio de la actividad. ¿Qué nos pueden contar con este prólogo? La experiencia española y europea, que la conocemos, pero siempre viene... conocemos la normativa, pero no la experiencia, siempre viene muy bien una actualización, especialmente en los países en que tienen en mira que aquel que sale del trabajo y pisa en la vereda del paro, ya tiene una protección estatal. Acá no tenemos nada, pero el gobierno algo bueno hizo, más allá de dónde saque el dinero, y estableció un subsidio por primera vez en la historia argentina de un 50% del salario o del ingreso por suspensión a cargo del Estado, pero que lo va otorgando mes a mes y con cierto delay. Pero bueno, antes no había nada. ¿Y eso cómo se ha logrado? Con emisión. ¿Cuál es la perspectiva y si son tan generosos, la experiencia engarzada en el relato argentino? Sí, por supuesto. 2 consideraciones. Primero, lo que ha hecho Europa, que yo creo que es muy acertado. Nosotros lo llamamos Expediente Temporal de Regulación de Empleo, o ERTE. Y esto significa lo siguiente. Como sabemos que cuando se rompe la relación contractual
después recuperarla no es fácil. Y también sabemos que hay muchas empresas que son rentables y solventes, pero que no pueden aguantar estar cerradas 3 meses. Lo que se hace es que se hace un expediente de regulación de empleo, es decir, las empresas comunican a los trabajadores y a la administración que X trabajadores se van a su casa porque no los necesitan, porque no hay producto que vender, y durante ese tiempo el Estado se hace cargo de una parte del sueldo, que además en distintos países es distinto. En el caso de Dinamarca llega a cerca del 75% del sueldo, en el caso del Reino Unido también, en España es menor. Esta solución lo que hace es evitar una destrucción muy fuerte de empleo, pero como bien dices, no puede durar eternamente o solo puede durar mientras el Banco Central esté respondiendo la emisión de deuda pública, y eso quiere decir que hay unos límites importantes, sobre todo, como digo, si aparece la inflación o si uno no tiene moneda fuerte. Pero creo que es una solución mucho mejor que la del despido directo. Y esta solución, de hecho, está copiada a lo que hizo el sector del automóvil en Alemania en la crisis del 2008-2009. Como saben, el sector del automóvil en Alemania es muy potente, tuvo una caída brutal de exportación en el 8-9 y ellos se dieron cuenta de que esa gente tenía que volver al trabajo cuando terminara la crisis y era mejor hacer este tipo de cosas. Y esto se ha copiado. En Estados Unidos no se ha hecho esto y por eso la tasa de paro es mucho más volátil. Entonces, como experiencia, y si hay músculo del Estado para poder, digamos, cubrir parte de ese salario, me vuelvo a mi comentario keynesiano, me parece que es una buena idea. Prohibir el despido cuando una empresa no es rentable por decreto y además a un año vista no tiene mucho sentido. A mí me recuerda un poco como cuando se decía que la ley de convertibilidad argentina era porque era una ley, pero si la realidad económica no lo sustenta, lo que diga la ley no importa. Igual que si uno prohíbe el trabajo infantil en un país de $300 de renta per cápita, el trabajo infantil se va a seguir produciendo porque la realidad económica no lo sustenta. Entonces, los economistas solemos ser muy cautelosos con el tema de cuando viene una ley a ir en contra de la realidad económica, porque el mercado existe y no se lo puede engañar eternamente, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que a un año me parece excesivo y algo peligroso. Por lo tanto, muy buena idea esto de intentar aguantar para que la relación contractual se mantenga y no haya lo que los economistas llamamos histéresis, que digamos es prolongación y de mismatch en el mercado laboral, pero eso hay que medirlo muy bien y si es a largo plazo, cuando la empresa quiebre, hay que permitir que quiebre y esa gente se tendrá que quedar sin trabajo y para eso, por suerte, en Europa tenemos una serie de apoyos del Estado del Bienestar para la gente que se queda sin trabajo, ¿no? Pero ese es un debate distinto. Bueno, muchas gracias, Federico. Ya para cerrar el evento, porque hemos avanzado mucho en la hora, me gustaría 2 reflexiones, una de Carlos Malamud y otra de Rafael Estrella, en función de todo lo que se ha hablado aquí, como unas palabras de cierre cada uno de ellos. Si quieres, Carlos, empezar tú. No, básicamente insistir en el hecho de que el impacto sobre América Latina del COVID-19 va a ser muy grande y que de cómo se salga de la crisis va a depender todo el futuro de cada país, ¿no? Hablar de la región en su conjunto es muy complicado. Hemos visto los distintos grados de incidencia que van desde menos de 1000 en Uruguay contagiados a casi 800, 900.000 en Brasil, lo cual complica evidentemente las cosas. Y en segundo lugar, que el gran déficit de América Latina en este momento es la falta de respuestas regionales, no tanto a nivel de integración, que eso es una batalla casi perdida en este momento, pero sí de cooperación y de concertación, que sería algo que permitiría respuestas mucho más eficaces y profundas. Gracias, Carlos. Rafa. Sí, yo quizá acabar con una reflexión que no hemos tocado mucho sobre las empresas españolas. En la crisis de 2008, un fenómeno que se produjo es que muchas empresas españolas, pequeñas, medianas, acompañadas por las empresas que ya estaban en América Latina, tanto tecnológicas o industriales como los bancos, pasaron a buscar mercados fuera de las fronteras de España y principalmente en América Latina. En México hay cerca de 5.000 empresas, de las cuales la gran mayoría son pymes, y buena parte de ellas
son fruto de esa búsqueda de mercados ante la crisis total que había en la economía española. Eso ahora no se produce, porque, como venimos hablando desde el comienzo, la crisis es sistémica y es global y va a tener su impacto muy importante también sobre América Latina. Con lo cual no va a ser un sustituto. En África se ven algunas oportunidades de sustitución, pero en todo caso, si lo que pase en América Latina va a ser muy importante porque representa en torno al 28% de la inversión española en el exterior. Y creo que va a ser desigual el impacto en los distintos sectores. Los bancos creo que están mucho mejor preparados ahora que en otros momentos y que pueden aguantar más, aunque van a tener bastantes tensiones de pagos, etcétera. Las tecnológicas, Telefónica concretamente, creo que va a tener buenas oportunidades de negocio, que está aguantando muy bien y que va a poder posicionarse muy bien. Y lo mismo cabe decir de las energéticas. No tanto las que están vinculadas al petróleo, en el caso de Repsol, pero sí las que están vinculadas a las energías renovables. Esa va a ser una de las sendas que en políticas de financiación, al igual que va a ocurrir en la Unión Europea, de nuevos proyectos, no tanto de grandes proyectos de infraestructura, sino de nuevos proyectos de conexión, de energías limpias, de algo equivalente al Green Deal europeo, pues ahí va a haber un espacio muy importante para empresas españolas y no solamente para las grandes empresas, sino también para empresas de tamaño medio que están acompañándolas en su proyección internacional. Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Creo que todas las disertaciones, tanto de Carlos como de Federico y la tuya, y de los asistentes que participaron, nos constituye un material de reflexión muy importante en estos momentos de incertidumbre que valoramos muy especialmente. Así que agradecemos como Cámara la colaboración con el Real Instituto Elcano. Nos proponemos hacerlo otra vez, ya tenemos algún proyecto en camino con Carlos, y bueno, solamente me resta agradecerles a todos la asistencia a este webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Adiós, Carlos y Rafa, un placer verte.